Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar la enseñanza de hoy en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1, y comenzamos en capítulo 2. Dice así la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, vemos acá la palabra, como lo dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y a esto es lo que le vamos a dar una explicación, que es esforzarse en la gracia. Bueno, en la gracia, que significa regalo, ustedes recuerdan, regalo inmerecido, por la cual no hicimos merecimiento, que es en Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es el regalo. Y cuando habla de gracia, está hablando justamente de su esencia, ese regalo que nos dio, ese regalo de la salvación. Y tengo una explicación así para que usted entienda. Los esfuerzos de conocer el regalo de la salvación que está en Cristo Jesús. Esfuerzos en conocer el regalo. ¿Y qué nos regaló en la cruz? Nos regaló primeramente la salvación, pero la salvación ¿qué representa? Su esencia. Nos salva del tormento, nos salva de la opresión, de la aflicción, y se transforma en gozo, en paz, en alegría. Entonces dice, esforzate, dice, en conocer el regalo de la salvación. Y ese esfuerzo quiere decir pelea, que batallemos, que sabemos que nuestra pelea, justamente contra Satanás, que él nos quiere arrebatar lo que nos pertenece por medio de nuestra herencia, ¿no? Nos pertenece el gozo, la paz, la alegría, como decimos siempre. Y vos fíjate que dice un versículo que fuimos creados para buenas obras, entonces para obrar bien y para vivir bien. Entonces, para que seamos libres de la esclavitud del pecado, de la opresión, de la carga. Entonces ahí debe estar nuestro esfuerzo. Esforzarnos quiere decir pelear esa batalla contra Satanás para derrumbar todo esos pensamientos de derrota que tenemos, esas aflicciones de espíritu, raíz de amargura que nos toma. Entonces ahí tiene que estar nuestro esfuerzo, en sentir su paz, en sentir su tranquilidad, en sentir el regocijo del Señor, en sentir el gozo, en sentir la felicidad. Ahí debemos esforzarnos. ¿Estás amargado? ¿Estás afligido? ¿Estás opresionado? ¿Estás con pensamiento de derrota? Que parece que siempre va a salir todo mal. Bueno, ahí tenemos que esforzarnos en el sentido de pelear, en el sentido de humillarnos, en el sentido de pedir perdón, porque estamos esforzándonos por lograr que alcanzar esta meta. Y esta meta es la salvación, liberación, conocer más y más de esta salvación, experimentar más y más en nuestra vida de esa liberación que dio en la cruz del Calvario. Dice acá la palabra en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Encarga a hombres fieles que se mantienen en el camino de Cristo, en lo que sea predicado del Evangelio. Entonces, hombres fieles que se mantienen en el camino. Y cuando decimos fieles, ¿a qué mensaje nos estamos refiriendo? Al mensaje de Jesucristo. Ustedes recuerden siempre dos tiempos. Estamos batallando, o estaban batallando en ese tiempo, estaban los judaizantes o fariseos también, los que enseñaban la ley. Entonces ahí existía el conflicto. Con los fariseos porque, ellos negaban que el Cristo era el Salvador. Ellos se basaban en cuanto a la ley. Y con los judaizantes ellos tenían conocimiento del Cristo, salvación, pero mezclaban con la ley. Entonces ahí estaba una batalla, un conflicto, y como dice acá la palabra, encarga a hombres fieles lo que has oído de mí. Entonces Pablo le dio una instrucción, que la fe está, o la salvación está por la fe en Cristo Jesús. Entonces nosotros confiamos que Él es el Salvador, que hizo la obra de la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos perdón para poder creer en su palabra y para que se manifieste ese poder derramado en la cruz, ofrecido ahí,
para que podamos sentirlo en nuestra mente, en nuestro interior, que pueda gobernar esa esencia, que ahí ya está toda la victoria y no necesitamos nada más. Muchas veces nos esforzamos por sentir la felicidad en el sentido, a ver, que siempre se dice una de estas cosas. A ver, cuando se dice, bueno, por ejemplo, por el tema material, Dios te va a enriquecer o Dios te puede dar, pero hay que ayudarlo a Dios. Siempre esa frase está, y bueno, ahí está cuando entramos en el error, porque el Señor es el que tiene que hacer la obra. Vimos la visión del alfarero que decía, cuando descendió y vio la visión Jeremías, dice que en las manos del alfarero se fundía ese barro y hizo una vasija nueva, dice. De tal modo que lo hacía como a Él parecía, como a Él le place. Entonces así también nuestra vida la tiene que hacer Él. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros metemos mano, pero según nuestro pensamiento y para arruinar toda la obra de Dios. No podemos hacer nada. Nosotros solamente nos tenemos que poner en las manos de Dios, encomendarnos, pedirle perdón para que el Señor transforme nuestra vida. Entonces dice, esto encarga a hombres fieles, otra vez vuelvo a repetir, que sean idóneos, hombres de fe en el camino de Jesucristo, hombres que se mantienen fieles al camino de Jesucristo, a lo que ha enseñado Pablo, dice acá, a hombres fieles que sean idóneos, o sea, que tengan capacidad para enseñar también a otros. Entonces el mismo mensaje que recibió Timoteo, también le tienen que instruir a otras personas que están siendo fieles en el camino, que están escuchando el mensaje de Jesucristo, y que esto a su vez, hombres fieles, que tengan, como dice acá la palabra, que sean idóneos, o sea, que tengan capacidad, que sepan hablar, que sepan predicar, que conozcan las Escrituras, eso está diciendo, que sean idóneos, que sean capacitados para enseñar también a otros. Entonces vemos que hay hombres que se mantienen en el camino, instrumentos de Dios, que se mantienen fieles a la palabra de la cruz, a la palabra de Jesucristo. Entonces tiene la capacidad o el lenguaje para poder enseñarle a otro, porque se le abre, tiene un discernimiento por parte del Señor. Entonces le enseña la misma cruz, que en la misma cruz está la salida. Entonces así se va a ir difundiendo el evangelio de la cruz, el evangelio que predica Pablo, las buenas nuevas que trae de salvación. Y vemos acá la palabra en Efesios 6:10. Efesios 6:10, para apuntar la palabra, dice así la palabra de Dios: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vemos, en el otro dice esfuérzate, y acá dice fortalecete en el Señor, que crezca esa vida de Cristo, dice, y en el poder de su fuerza. Entonces, que esa fuerza espiritual se vaya acrecentando. Entonces, eso viene por medio de la fe, la confianza. Entonces, la confianza en la palabra, la fe en la palabra, nosotros vamos reconociendo en el sentido, discerniendo nuestro pecado, pidiendo perdón. Entonces, hay pecados de tristeza, de opresión. Alguno me dirá, no, que el pecado trae como resultado la tristeza, pero la tristeza también es una esencia de Satanás. Entonces a veces es por los resultados de algún pecado la tristeza, y a veces la tristeza mismo se manifiesta como pecado. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no hay motivo para estar triste, pero uno está bajoneado, afligido, está triste, está melancólico, sin haber un qué o para qué. Entonces vemos que, por ejemplo, escuchando una música, por decir, que te lleva al pasado, ¿no? Una música de la que hemos escuchado, no cristiana, estoy diciendo de la que hemos escuchado, ¿no? Nos trae melancolía a veces, y decir, llorar por un amor, y tal vez no te sucedió nada, vos estás en pareja, estás bien, no tuviste una traición, tenés un esposo, una esposa bien, tenés hijos hermosos, pero, viste, vos te pones triste, como si fuera que estás viviendo esa historia. Y no son motivos en realidad que te están pasando, no lo tenés. Pero el diablo usa herramientas y en un momento se manifiesta esa tristeza, por ejemplo. Y entonces con eso tenemos que combatir y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese poder, ¿dónde se derramó? El poder de la resurrección, ¿dónde operó? En la cruz, en la cruz. Entonces, ese poder de la resurrección es lo que nos tiene que fortalecer a nosotros. O sea, gozo, paz, alegría, eso es lo que tenemos que sentir. Eso nos va a ayudar a mantenernos en el camino. Una persona que no siente nada no se puede mantener en el camino, porque al tiempo, al no sentir nada,
se va a desilusionar del camino y va a abandonar. Por eso el Señor siempre nos invita a reconocer nuestro estado primeramente, ser sinceros con Él, para que en medio de esa experiencia de insatisfacción nosotros la reconocemos, o te das cuenta, o tenés discernimiento, y reconocer es conocer, es saber que está la esencia. Entonces, a partir de ahí, vos vas pidiendo perdón para que te liberte el Señor, para que te dé su perdón, y el perdón, como siempre digo, se traduce en liberación, te liberta la mente, y entonces empieza a entrar la esencia del Cristo. Gozo, paz, alegría, y eso es lo que nos va a dar fuerza a nuestra vida. Cuando nos sentimos bien, ¿por qué va a haber motivo de separación del Señor? ¿Por qué no vamos a querer apartar así? Eso es lo que nos hace sentir bien, nos da motivo de vida. Y dice acá también en segunda de Timoteo 1:7, segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. O sea, en medio de la lucha, ¿qué se manifiesta? La cobardía. En medio de conflictos, persecuciones, entonces ahí es cuando estamos débiles espiritualmente. Estamos débiles, nos debilitamos con la vida de Cristo. Sentimos opresión, sentimos cansancio, sentimos espíritu de muerte, sentimos desgano, sentimos abandono del camino, ya se pierde la confianza en Dios, no hay fe, parece que nunca va a cambiar la situación. Entonces se manifiesta la cobardía, uno no quiere seguir adelante. Pero dice que este espíritu, ¿de quién es? Es de Satanás, porque no nos dio espíritu de cobardía, sino el espíritu que nos dio es poder, dice, de amor y de dominio propio, autoridad sobre el pecado. Entonces vemos que esa cobardía en medio de la lucha es lo natural que nos va a saltar. Pero nosotros ahí es cuando reconocemos al enemigo, vemos la esencia, y entonces ahí nos va a llevar a clamar. Porque si vos, por ejemplo, te sentís gozosa, ¿por qué vas a pedir perdón? ¿O cómo vas a reconocer el pecado? Si yo te digo, vos tenés tristeza y vos te sentís gozosa, entonces ¿qué vas a decir? No, mentira, si yo me siento gozosa. Entonces justamente ahí nos entrega la lucha, a la aflicción, para poder reconocer la esencia vieja y combatir contra eso, para que mengue esa carnalidad, para que la descubramos, porque el diablo se disfraza, el diablo se esconde de nuestra vista. Entonces las manifestaciones son necesarias para que después, a través de esas manifestaciones, nosotros clamemos al Señor y se levante el poder de Dios y se vaya perfeccionando, como dice la palabra, en la debilidad. Entonces ahí empieza a operar el poder de Cristo. Y dice acá también, vamos a engancharlo justamente con lo que estoy diciendo, segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Desde el 7 vamos a dar lectura, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón por causa de las revelaciones. Entonces, el conocimiento, las revelaciones que tenía Pablo, le podía agarrar hinchazón de la carne, o sea, la altivez, es decir, mirá cómo sé, cómo se me abren las escrituras. Ese orgullo vano, vanidades. Y dice acá: no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un aguijón. Entonces ahí se presenta la lucha, en mi cuerpo, quiere decir en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Entonces esa carne puede representar muchas cosas, puede representar mi cuerpo, mi alma, porque muchas veces el cuerpo se presenta como alma, y ahí es cuando el Señor permite eso que experimentes para que se aflija tu alma. Y yo siempre digo más el alma, porque el espíritu, te podés cortar un dedo, pero tal vez no te aflija. O sea, te duele sí en un momento, pero no te va a robar el gozo eso. Pero sí, acá en la mente, como muchas veces, ¿no? Las cosas que se manifiestan nos roban el gozo, las preocupaciones nos roban el gozo, las aflicciones nos roban la alegría en nuestra alma. Y dice acá la palabra 12:9: por lo cual 3 veces he rogado que me lo quite, que lo quite de mí. 3 veces. Acá dice 3 veces. Muchas veces pueden ser reiteradas veces que le pedimos al Señor: sacame esto, por favor. La otra vez, bueno, le pedí yo, ¿no? Ya no quiero estar más triste. Decía, no quiero pasar más necesidades, Señor. Y le iba nombrando las cosas que me afligían, pero digo, todo no puede cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué no puede cumplir todo?
Porque mediante la lucha ahí me muestra, ¿qué me muestra? Los pecados, la vieja esencia. Entonces, así no me va a operar el poder de Cristo. Si me lo quita todo de mí, entonces, ¿cómo va a operar el poder de Cristo? ¿Cómo se va a manifestar el poder de Cristo? Entonces, siempre vamos a tener aflicciones en nuestra vida. A veces estás cansado, no, ya no quiero sentir más este espíritu. Tal vez no sienta ese, pero vas a sentir otro, porque es imposible que saque todo, porque si no, no va a poder operar el poder de Cristo. Esta es la regla, la condición que debemos entender, que siempre vamos a estar afligidos o angustiados por alguna situación. Y dice así la palabra. Alguno me dirá, bueno, pero entonces ¿para qué venimos? Bueno, venís para que se manifieste el poder de Dios justamente, porque en el mundo vas a estar angustiado, pero ahí no va a operar el poder de Dios porque no va a haber clamor, que es diferente. Pero acá sí, conocés la palabra, va a haber clamor, eso te va a llevar a los pies de Cristo, a clamarle, a pedirle perdón, y entonces ahí se va a manifestar su poder. Esa es la diferencia, que de las dos maneras vamos a tener aflicciones, pero en el camino de Cristo tenemos un Dios que nos oye y que nos liberta cuando reconocemos nuestro pecado. Dice así la palabra, 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, mi esencia, mi poder. O sea, ¿la gracia cuál es? Es Cristo, el regalo. Ahí está el regalo, en la cruz se regaló, entonces está el regalo. Y vos tenés que fortalecerte en esto, como dice acá, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se perfecciona en la debilidad. Entonces el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Se hace más perfecta la fe, la confianza, el gozo, la paz. Se va perfeccionando o se va acrecentando en nuestra vida cuando opera primeramente el pecado. Se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y quiero contar algo, ¿no? Quiero contar algo porque justamente había visto una entrevista de un jugador de fútbol del año 80, 90, no recuerdo bien, y le hacían una entrevista, y esta persona era muy pobre y sigue viviendo en el mismo barrio, pero dice que el primer premio que cobraron por un campeonato, él todavía no era profesional, pero sí entre el equipo, como él estaba de suplente, algo así, le dieron la parte del premio que correspondía. Y dice que fue a cobrar en un banco y le dijeron, ¿con quién viniste? ¿Viniste solo? Porque era mucha plata. Le dice, no, vine con mis amigos. Y dice que le entregaron unas bolsas así y él decía, valor ahora más o menos, por decir algo, 1 millón de pesos. Entonces dice que llegó a la casa de la madre y le dijo, tomá mamá. Y le dio la bolsa y la madre se asustó, pensaba, ¿de dónde trajiste eso? Pensaba que había robado algo. Y le dice, no, este es el premio que me dieron en el club. Y después dice que ellos no tenían heladera y salió a comprar una heladera y todas las cosas que le hacía falta para su madre. Cuando vino con la heladera, y bueno, él contaba, dice, se la regalé a mi madre, le pude dar una heladera, y lloraba. Y yo entendía que pasando muchas necesidades este muchacho, cómo lo curtió como persona, cómo lo formó, porque son las personas más agradecidas. O sea, la persona que van pasando muchas experiencias son las personas mejores, podemos decir, más nobles interiormente, porque van pasando un proceso y ellos pueden comprender a los demás. En esa aflicción, después cuando están en la buena son agradecidos. En cambio, un hijo que siempre está bajo la cobija del padre, la protección de la madre, que nunca pasa necesidad, son nenes caprichosos, son nenes maleducados, son nenes egoístas, ¿o no es así? Es así, porque nunca pasaron nunca pasaron necesidad y no sienten empatía con el necesitado. Entonces no les importa, son fríos, no tienen sentimiento, no tienen empatía. ¿Por qué? Porque no pasaron esa experiencia. En cambio este muchacho lloraba. Mirá que la pasó y decía que el muchacho le decía, papá, le dijo a los 12 años, y era muy pobre y tenían que ir al mercado central, trabajaba el padre y dice, quiero estudiar fútbol. Y el padre dice que lo miró, ¿querés estudiar fútbol? Sí, le dice. Al otro día me levantó, dice, a las 2 de la mañana y me llevó al mercado central para trabajar con él, 12 años. Y tenía que levantar las bolsas de papa que le tiraban del camión, así. Y dice, 3 años trabajé así. Venía a las 8 de la noche. Pero así me enseñó la vida. Soy un agradecido de mis padres, porque eso me hizo buena persona. Bueno, así también, en esto estoy enseñando que
en la debilidad también nos va forjando como persona. Vamos pasando mucho sufrimiento, pero vas a poder comprender a los demás que están en esos sufrimientos, vas a poder hablar con experiencia, vas a poder comprender, vas a poder sentir empatía, te va a hacer mejor persona. Porque si vos no pasás eso, prácticamente vas a condenar a otra persona que está mal, es porque quiere. He escuchado mucho, tristemente, cuando dicen, hay personas que quieren encontrar trabajo y no pueden. Y dice, el que no encuentra trabajo es porque no quiere, porque son vagos, por eso no quieren trabajar. Porque son vagos. Puede ser en algunas circunstancias, pero otras no. Cuando en ese tiempo en Argentina había mucho desempleo, había escuchado eso, y a ver, hay algunos que pueden encontrar trabajo fácilmente, pero otros no lo pueden encontrar, porque son espíritus, son potestades, a veces no tienen profesión, entonces no sienten empatía porque nunca les pasó. Pero si les llega a pasar, van a comprender a otro que está en la misma circunstancia. Por eso nos hace pasar para poder comprender y para poder también, por ejemplo, darle la guía, la dirección. Como salimos nosotros, como fuimos consolados por el Señor, ellos también que sean consolados. Entonces nosotros le damos la salida así. Y dice así la palabra: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré en mis debilidades. De buena gana. A ver, ¿vos te podés gloriar en tus debilidades de buena gana? ¿De buena gana? Bueno, yo entendía así esto. Por tanto, de buena gana, o sea, gustosamente, me voy a gloriar más bien en mi debilidad. Y gloriar significa, a ver, sentir el poder de Dios. Pero ¿cómo vas a sentir el poder de Dios en tu debilidad? Combatiendo contra Satanás. Ahí es cuando te va a llevar después al gozo, a experimentar. Porque el Señor te está mandando una prueba. En la prueba salta la aflicción. Pero Dios dice que tenés que gloriar, que tenés que sentir su poder, su esencia. Entonces, para sentirme gozoso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que clamar, tengo que pedir perdón, porque ahí me va a enseñar que esa gloria o ese gozo, esa paz, esa alegría, no depende de cómo me va en el mundo. O sea, si tengo necesidad, si soy pobre, soy rico, si estoy enfermo, no. El gozo depende del Señor. Entonces, más bien me voy a gloriar en medio de las debilidades. O sea, siento la debilidad, siento que me combate Satanás, pero ¿qué hago? Yo me humillo para que ese gozo venga del Señor y no de la circunstancia. No de que, por ejemplo, en una necesidad económica me siento alegre porque estaba mal porque no tenía plata y vino un hermano y me dio $1.000.000, por decir algo, o $1.000.000. No depende de eso. El Señor dice, yo te voy a enseñar que mi poder no depende de las circunstancias. Entonces te entrega en la lucha, en la prueba, y te hace sentir su gloria o su gozo, su paz, su alegría en medio de la debilidad. Entonces puede haber tormentas alrededor, pero no te va a robar el gozo. Eso es lo que quiere enseñar el Señor acá, que Él lo da, pero no de acuerdo a las circunstancias, no como el mundo la da, yo la doy, como dice la palabra, mi paso os dejo, mi paso os doy. Entonces, está diciendo, en medio de la debilidad, ¿vos qué haces? Reconoces, vos pedís perdón. Entonces, ahí vas a entender cómo opera el poder de Dios. Como la otra vez lo prediqué. La verdad que no resolvió nada de mí todavía, como había dicho, pero sí me siento gozoso, me siento libre, me siento en paz. Entró la esencia del Señor y no dependió de las circunstancias. La palabra lo dice en Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros corazones. Entonces a eso es que quiere que llegue, porque si no, no vamos a diferenciar una de otras cosas. Entonces, opera la debilidad. Entonces, en medio de la debilidad vos tenés que clamar y vas a sentir eso. Y ahí vas a decir, mirá, tiene razón, uno puede estar gozoso, el Señor le puede dar la alegría, la paz, no teniendo nada. Y lo vemos en los profetas vivían en medio del desierto y sentían el poder de Dios. El mismo Señor lo decía en Mateo 6:20 en adelante, busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Entonces, el reino de Dios, primeramente la esencia que sienta, y después lo otro va a ser añadido. Pero mientras tanto, vos no te vas humillando, vas a quejarte,
vas a sentirte mal. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que vas a buscar las cosas del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque decís, ahí está mi felicidad. O yo estoy oprimido porque tengo necesidad económica. Me siento mal porque estoy enfermo. Me siento mal por esto. No te va a robar nadie el gozo. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, estaba sentada y a veces estaba bastante enferma. Y le digo, pero tomate así, anda a dormir, tomate un remedio. Y después yo le servía como lucha, ¿no? Porque le llenaba la cabeza. Y le discutía. Y después me terminaba diciendo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, me decía así. Me decía así, porque, yo me siento gozoso con el Señor. Mi cuerpo puede estar enfermo, pero mi alma está gozosa. Bueno, entonces vemos que justamente en eso que me decía mi mamá, mi alma está gozosa porque estaba experimentando. A pesar del dolor, no le podía robar el gozo del Señor. Entonces a ese punto debemos llegar. Y a ese punto nos tiene que enseñar el Señor para ser varón experimentado en quebranto, varón de dolores. Y es el experimentado en quebranto el que le va a dar la salida a otro, el que va a saber comprender. Es el que es una buena persona, el que es formado en la vida de Cristo. Entonces va a comprender a otros que padecen o que están en la misma necesidad. Amén. Y dice acá, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vemos acá la palabra como lo dice. Si uno se humilla en medio de la debilidad, en medio de la lucha, en medio de la prueba, ¿qué va a pasar? ¿Va a reposar qué? El poder de Cristo. Entonces ahí va a venir la calma, va a venir la tranquilidad. Te da otra visión, otro entendimiento. Ya no vas a buscar culpables, como digo. En estos tiempos que he tenido mucho conflicto, por momentos comprendía que es mi esencia, pero por momentos buscaba culpables. Y eso lo tengo que confesar también. Entonces, digo, Satanás me engañó y me hizo sentir afligido, oprimido. Y yo no digo que no vamos a sentir eso en medio de la necesidad, pero uno tiene que reconocer que es como esencia eso, y no buscar los culpables en otra persona, tal vez sean instrumentos, como digo. Pasó con Labán, que le quería robar la bendición ¿a quién? A Jacob. Vemos que le hizo de todas maneras, le hacía las trampas, pero al final nada robaba la bendición de Jacob. Pero a veces hay instrumento culpable, pero eso el Señor también lo permite y lo maneja. Y ese rendirá cuenta con el Señor, tal vez, si lo hace adrede. A veces no lo hacen adrede, pero Satanás, como es padre de mentira, ¿qué hace? Se te mete en la mente. Y como venía tocando, ¿no parece, en ese sentido, no parece que hay un complot contra tu vida? Cuando tanto estás mal, cuando estás mal, que los culpables somos nosotros. O sea, en el sentido también que buscamos culpables, como dice la palabra, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Y cuando logramos comprender eso, vamos a vencer. Y cuando venga un hermano y nos quiera luchar con una habladuría, con un maltrato, entonces nosotros nos vamos a humillar. Y como dice la palabra, no seas vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal. Entonces vamos a callar o vamos a tomar la cruz. Y ahí es cuando vamos a tener autoridad sobre ese pecado, dominio propio, como decía. Y después, al tiempo, Satanás, como no nos puede entrar por ahí, ya de esa parte al menos vamos a tenerla superada. Entonces esto tenemos que entender en estos momentos de conflicto, en estos momentos de contestar mal, en estos momentos de persecuciones, disensiones, divisiones entre hermanos. Tenemos que tomar la cruz, porque si no, Satanás nos va a destruir de a uno. Y ahí es cuando nos toca humillarnos, pedir perdón, discernir que ese hermano o esa hermana está siendo gobernado por Satanás, que le tomó la mente, lo usó como instrumento, y como decía, se nombraba esta mañana la palabra, las perlas entre sí se pulen para ver quiénes son los aprobados. Van a chocar, van a ver, pero a veces nos entregan esa lucha, en esas pruebas, y los aprobados van a ser los que toman la cruz. Y el que no toma la cruz no va a ser aprobado. O sea, no va a salir aprobado en cuanto a la fe, la confianza en el sacrificio para sentir esa liberación de ese rencor, de esa pelea. Dice así la palabra también,
en 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Acá se contesta lo que yo estoy diciendo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades. Me gozo en las persecuciones. Me gozo en las luchas. Pero cuando siento el amor de Cristo, vemos acá la palabra, cuando siento comunión, cuando me voy humillando, me voy a gozar en las debilidades, dice, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cuando soy débil, ¿qué está reconociendo acá? Se puede tomar de dos maneras. Yo muchas veces explico, cuando soy débil, o sea, reconozco mi debilidad, entonces ahí se va a fortalecer la vida de Cristo. Pero también, cuando soy débil, estoy diciendo, cuando debilito, también puede ser así, cuando debilito mi viejo hombre, entonces ahí voy a ser fuerte espiritualmente. Se pueden tomar de las dos maneras. No sé la versión original, sinceramente no la he leído, pero voy a buscar, después vamos a retocar, vamos a ir afinando de a poquito estos versículos para darle un sentido, y yo pienso que no hay hombre que no se equivoque. Yo a medida que más voy estudiando la palabra y a medida que van pasando los tiempos, me voy dando cuenta que el Señor me va enseñando y que siempre en algo te equivocás. En algo, porque la comprensión la da el Señor, el entendimiento la da el Señor. Y cuando venimos al camino, por más que hemos estudiado la palabra años, preparación de escuela bíblica, lo fuere, seminario, lo que fuere. A ver, vos tenés una comprensión natural y falta la comprensión que la que te enseñe Cristo para poder percibir exactamente lo que quiere enseñar el Señor, acomodando lo espiritual a los espirituales. Ahí te va a acomodar la palabra y vemos que nos va a ir enseñando de a poco, porque tenemos la parte humana, pero esa parte humana tiene que ir morir de a poco. Y después tiene que estar el hombre espiritual, que nos revele Cristo, como le dijo a Pedro. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre. Dice en 2 Timoteo 4:17... Dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Vemos acá la palabra, me fortaleció. Entonces estamos hablando, esfuérzate en la gracia, que tengas fuerza en la esencia de Cristo, que se fortalezca esa vida de Cristo. Y acá como dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. ¿Quién te fortalece? El Señor. El Señor, en medio de la lucha, en los conflictos. Esto lo está hablando en 2 Timoteo capítulo 4. Ya al final o el ocaso de la vida de Pablo, ya próximamente a partir, a ser sacrificado, como él dice, entregado a la muerte. ¿Y cómo lo dice? Pero el Señor me fortaleció a fin de que se cumpliera. Entonces, ¿por qué lo dice esto? Si usted lo leen un poquito más arriba, ¿qué dice? Que en su primera defensa nadie estuvo a su lado. Bueno, y después dice esto, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Le fortalece para que se cumpliera ¿qué? El mensaje. Entonces nos da fortaleza ¿para qué? Para que nosotros prediquemos, para que anunciemos la palabra de la cruz, que en esa cruz se derramó el poder. Y entonces, como dice, la proclamación del mensaje y que todos los gentiles, como dice, oyeran, escucharan. Entonces, por medio nuestro van a escuchar la palabra, por medio nuestro va a llegar el mensaje. Y así fui librado de la boca del león. Eso justamente nos muestra que va a haber conflicto. El Señor quiere formarnos, el Señor quiere que sintamos su presencia, el Señor quiere que anunciemos este mensaje de poder que experimentamos y que todo el mundo escuche. Entonces, ahí vamos a experimentar nosotros mismos la liberación de la boca del león, como dice acá. Entonces, de la única manera que experimentemos
es pasando aflicciones, es pasando lucha, es pasando prueba. Y como dice en 2 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:3, dice así la palabra: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. ¿Vemos acá la palabra? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Padre de misericordia y de consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones, sufrimientos, persecuciones. Sentimos su consuelo, su liberación, su poder, su esencia cuando nosotros le presentamos nuestras aflicciones, nuestras cargas. Por eso dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Para que también podamos consolar a otros, a los que están sufriendo. Para que nosotros podamos consolar a los que están sufriendo. Entonces, primeramente, vemos acá, ¿quién va a consolar? El que está sufriendo puede consolar a otro porque lo entiende, lo comprende. Entonces nos consuela para que podamos consolar a otro. Entonces nosotros pasamos una experiencia con Cristo, entonces le vamos a dar el camino que está en la cruz, en la confesión de pecado, en la liberación. Señor, perdóname. Señor, que yo pueda creer a tu palabra, Señor. Dame esa fe al sacrificio, Señor. Que pueda tener confianza, ¿para qué? Para que pueda ser consolado, libertado, liberación, dice acá. Para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo. ¿Por medio de qué? Por medio de la consolación con que fuimos, dice, consolados por Dios. Con que fuimos o somos consolados. Entonces, esa consolación que recibimos, mediante su palabra, mediante su poder, mediante la confianza, la fe, a su sacrificio, también va a operar en esa persona. Nosotros le damos la salida y la misma consolación o el poder de liberación que opera en nosotros va a consolar a esa persona y nosotros solamente le vamos a dar el medio. Otro confiesa, va confesando, va reconociendo toda la esencia que le toma. Entonces, eso es lo que lleva a la palabra cuando dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Vemos el clamor, ¿no? Entonces dice acá en 1 Corintios 16:3 también, dice, estad atentos, dice, permaneced en la fe. Permaneced en la fe. ¿En la fe en qué? En la palabra de sacrificio, la palabra de Jesús. Jesús mismo lo dice, que era necesario que todo esto se cumpliera en la Escritura, que Él iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Y después dice, para que sea predicado que en mí vas a tener perdón de pecado. En mí tendréis perdón de pecado. Y dice, permaneced en la fe, portaos varonilmente, sed fuerte. ¿Sed fuerte en qué? En la gracia. En la gracia. Sé fuerte, esa vida de Cristo tiene que fortalecerte. Y portaos varonilmente. ¿Qué podemos decir varonilmente? Varonilmente esto podemos traducir. Una fe crecida. Una fe crecida. Porque varonil está hablando de una persona, un varón, alguien crecido. No sean niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina. Acá dice, pórtese como hombres. Fe crecida, confianza. Entonces, portaos varonilmente, no sean cobardes, batallen, peleen, confiesen su pecado, enfrenten a Satanás, sé fuerte. Entonces, finalmente sé fuerte, que crezca esa vida de Cristo, que se porte como hombres, que batallen y que permanezcan en la fe. Y dice en Filipenses 4:13, que ya no sé si lo nombré, pero le dice, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Entonces, con el sacrificio de Cristo, con su esencia, lo vamos a poder todo. Entonces, vamos a poder vencer cualquier tipo de circunstancia de manifestación. Cuando sentimos la presencia del Señor, Él nos fortalece, o sea, Él nos va a fortalecer, entonces todo vamos a poder. Pero con Cristo, con el esfuerzo humano no vamos a ningún lado. Después, en la segunda parte, quería leerlo, acá cuando dice, lo que has oído de mí,
ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que tengan la capacidad para enseñar a otros. Encarga este mensaje que escuchaste de mí. Y esto me lleva a 1 Timoteo 1:18. 1 Timoteo 1:18, rápidamente, dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la batalla. Vemos, te confío, dice. Entonces en el otro versículo dice, te encargo, esto te encargo. Y dice, esto te confío. Dice, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Las profecías, ¿cuál era la profecía que tenía él? Que iba a ser predicador. Iba a ser predicador, iba a predicar la palabra de Dios, a fin de que pelees la buena batalla. Entonces, pelea por tu ministerio, pelea por esta palabra. Y cuando dice hijo Timoteo, ¿por qué? Porque él era hijo espiritual de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo le instruyó en este camino de Jesucristo. Entonces, esa profecía se cumplió y vemos que tenía que batallar. Tenía que batallar porque el diablo nos quiere robar la confianza en Jesús. En ese caso, la confianza en el Cristo manifestado. En ese caso, ¿por qué? Porque estaba la ley todavía. Y podía mover, aunque no pierda la salvación, pero podía ir con los judaizantes, diciendo, mirá, voy a cumplir los ritos de Moisés, porque no me parece suficiente la gracia de Cristo, el regalo de Cristo. Pero ¿qué dijo Cristo en la cruz? Cuando la última palabra que dijo, consumado es, ya está todo cumplido, ya está todo hecho, no hace falta nada más. Y entregó su espíritu, dice, consumado es. No hace falta otro tipo de sacrificio, otro tipo de esfuerzo, solamente confiar en su palabra, solamente pedir perdón, porque se nos manifiesta la incredulidad a este camino, sí, pero ahí, en medio de esa aflicción, porque siempre decimos, no es que decimos, no creo en Dios, pero decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? No estamos confiando. Esos son síntomas de la incredulidad. Y dice acá la palabra, 2 de Corintios 2:14. 2 de Corintios 2:14 dice así. Pero gracias a Dios que en Cristo, dice, que en Cristo siempre nos lleva de triunfo en triunfo, o que nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Aquí nos encarga la palabra. ¿A quién le encargó? Pablo le encargó a Timoteo y le dijo, esto enseña a hombres capacitados que enseñan también a otros. Entonces así va a correr el evangelio de la cruz, el evangelio de Jesucristo, como dice acá la palabra, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Entonces, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a manifestar el olor a Cristo? La fragancia de su conocimiento. ¿Cómo conocemos esa fragancia de gozo, de paz, de tranquilidad? ¿Quién? Nosotros, los que predicamos a Cristo. Entonces ahí va a pasar de boca en boca ese evangelio. Pero para eso primeramente tenemos que tenerlo nosotros. Primeramente tiene que haber un inicio. En este inicio era Pablo, después se lo encargó de Timoteo, pero Timoteo tenía que formar a otros hombres, y esos hombres a su vez predicar a otras personas, y así va corriendo el evangelio, para que puedan experimentar a otras personas que están en el mismo sufrimiento. Y esto me lleva también a 1 Timoteo 4:14, dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esto es lo que contaba hoy, con la imposición de la mano del presbiterio, del grupo de ancianos, presbiterio, lo pronuncio siempre mal, presbiterio, grupo de ancianos que imponían las manos, levantaban en el ministerio, y en este caso lo levantaron a Timoteo. Había una profecía que él iba a predicar la palabra de Cristo, y vemos que dice que te fue conferido mediante la imposición de las manos. No descuide. En el otro lado decía pelea. Acá no descuide. Y ese no descuidar significa batallar. Satanás en un descuido no quiere robar la misma palabra, el ministerio. Viene el abandono, viene el desgano, viene el descontento.
nos queremos ir del camino, nos queremos marchar. Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Dice acá la palabra, Lucas 12:42. Dice, y el Señor me dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos, para que a su tiempo le dé sus raciones? Bueno, ¿quién es el mayordomo fiel? El encargado fiel, el que maneja la obra de Dios, dice. Fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos, sobre otras personas, sobre otros servidores, para que a su tiempo le dé sus raciones. Entonces, ¿nosotros damos raciones? ¿Enseñamos la palabra de la cruz? ¿Preparamos mensaje? ¿Preparamos nuestra alma para combatir? ¿Quién es? Yo te encargo, Timoteo, que enseñes a otros hombres fieles, dice, que sean idóneos, o sea, que tengan la capacidad para enseñar a otros. Entonces, nosotros tenemos que formar ministros. Vos tenés que formar un ministro. Así, esto va de boca en boca. Entonces, enseñándole, va a tener la capacidad para poder defenderse y para poder dar la herramienta a otro también que se defienda de Satanás. Dice así la palabra, Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Bueno, esto se lo dijo a Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para corregir lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, corregir. ¿Pero cuándo vas a corregir? Cuando sabes la palabra. Entonces vas a corregir lo deficiente. Lo deficiente representaría el error, representaría confianza en la ley, representaría las manifestaciones de Satanás, representaría todo lo desviado en cuanto a la cruz, en cuanto al pedir perdón, en cuanto a reconocer. Entonces, para esto también lo puso a Tito. Entonces, así también tiene que ser nuestra vida, para corregir lo deficiente. Y como dice también en Colosenses 1:7 dice, tal como aprendiste de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es el servidor en Cristo, de Cristo, dice, de parte nuestra. Vemos acá la palabra, tal como aprendiste. Entonces, va a haber un instructor. Y así también vos tenés que ser un instructor, vos tenés que escuchar primeramente a un instructor, después ser instructor de otro, y así va pasando el Evangelio. Así va avanzando este camino de liberación de la cruz de Cristo. Y por último, toco, porque ya no me queda tiempo, 1 Timoteo 4:6, dice así, al enseñar estas cosas, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido de la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido de la palabra de la fe. Nutrido de la palabra de la fe. Al señalar estas cosas, al tener la enseñanza que escuchó de Pablo a Timoteo, vas a ser nutrido de la palabra de la fe. De la fe en el sacrificio de Cristo o en Cristo Jesús, que en ese sacrificio ya hizo toda la obra redentora para librarnos de sufrimiento. Y la buena doctrina que has seguido. Eso es lo que seguimos, la palabra de la cruz. Y ahí hay que pedir perdón para tener totalmente la confianza en Cristo Jesús. Y en eso nos tenemos que esforzar. Que no nos robe Satanás la vida de Cristo, el mensaje, la humillación, la cruz, el confesar el pecado, el pedir perdón. Amén.